Damas y caballeros, muy buenas tardes. Bienvenidos a la videoconferencia de Vuelta al Cole con Indecopi 2022. Esta actividad está dirigida principalmente a personal de las entidades educativas privadas y al público en general, y tiene como objetivo profundizar en el conocimiento de los principales aspectos jurídicos para que tengan en cuenta en el retorno a clases del presente año, así como también brindar un servicio educativo de acuerdo con la normativa de protección al consumidor y empoderar a todos los consumidores en sus derechos en el sector de educación. En esta actividad académica vamos a poder ver temas, por ejemplo, como la información de las condiciones económicas, el proceso de selección de textos escolares, la promoción de la convivencia sin violencia, la prohibición de cuotas extraordinarias, de pensiones adelantadas, entre otros temas muy importantes para todos nosotros. El tema del servicio educativo es un tema bastante importante y sensible porque tiene que ver con nuestros hijos, con nuestros niños, ¿no? Y es propicia también la ocasión en este momento para invitarles a que puedan visitar la página web www.escuela-medioindecopi.edu.pe. En la página web de nuestra Escuela Nacional de Indecopi, ustedes pueden tener también diferente información relacionada a próximas actividades académicas, que tenemos varias en este mes, de temas de protección al consumidor, de temas de publicidad comercial, tenemos también de temas de propiedad intelectual, temas muy interesantes, totalmente en forma gratuita para todos ustedes. Y aquellas personas que permanezcan por lo menos el 90% en cada una de estas actividades académicas, les vamos a enviar en algunos días unas constancias con firma digital por su asistencia a esta actividad académica. Como ven, tienen mucha información ahí interesante para ustedes, actividades académicas y también publicaciones electrónicas gratuitas, muy interesantes, muy didácticas, para que puedan conocer las diferentes competencias y materias del Indecopi. Como también pueden ver ahí programas de radio escuela, que lo hacemos a través de Radio Indecopi, está en la página web de la escuela que les comenté, y en 20 minutos hay temas muy especializados donde ustedes pueden notar estos temas tan interesantes e importantes para nuestra vida. Sin más, tengo todo el gusto de poder presentar con ustedes a la autora Gladys Sabina Ceballos Robles, quien se desempeña como ejecutiva número 1 de la Dirección de Fiscalización del INDECOP. Gladys, bienvenida. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, muchas gracias. Gracias. Por favor, me confirman si logran ver mi pantalla. Todavía no, Gladys. ¿Sí? ¿Se ve? Por Ahora favor, sí, ahora sí. Gracias. Bueno, nuevamente muy Gracias. buenas tardes. Bueno, esta es una pequeña exposición vinculada justamente a lo que nos estaba mencionando José con relación a temas que nosotros debemos tener en claro o en consideración en este año 2022, vinculadas justamente al retorno al colegio y en este tema tan importante vinculado al tema de retorno a la presencialidad y semipresencialidad, ¿no? Entonces, antes de dar inicio, solamente quisiera dejar en claro que mis comentarios de hoy reflejan obviamente mi propio punto de vista, no necesariamente reflejan la opinión del INDECOPI, ni de cualquier comisionado de manera individual o de cualquier otra persona, ¿no? Me corresponden específicamente a mí, así que cualquier opinión que se dé aquí pues no constituye ningún adelantamiento de opinión ni nada similar. ¿Cómo va a estar estructurada esta exposición? Primero vamos a analizar un poco del marco normativo, que es importante tener claro este panorama, el marco normativo, cuáles son las normas que regulan el tema del derecho a la educación, el servicio educativo. Luego vamos a analizar las principales obligaciones de los centros educativos y finalmente vamos a aterrizar en algunos casos puntuales para que nos permitan tener un poco más de claridad respecto a cómo se concretizan estas normas que vamos a estar viendo a lo largo de la exposición. Entonces, empecemos con el marco normativo. Nuestra primera disposición o nuestra disposición base es la Constitución Política del Perú. ¿Y esto por qué? Porque si bien el servicio educativo es considerado propiamente un servicio en el marco de protección al consumidor,
El servicio educativo como tal está un poquito más atrás. El sustento del servicio educativo está en la Constitución Política del Perú, de hecho en tratados internacionales también, y justamente de allí deriva la necesidad de una intervención un poco más robusta por parte de la administración. Nosotros vamos a ver a lo largo de la exposición cómo el Estado ha ido regulando de manera muy detallada la forma como se brinda el servicio educativo. Y justamente ¿por qué? Porque no estamos ante un servicio usual, regular, ordinario, sino más bien estamos, como bien mencionó hace unos minutos José, ante un tema muy especial porque está vinculado el tema de la educación de los, bueno, en este caso de los menores, pero en general estamos ante un derecho constitucional también reconocido, ¿no? Entonces, nuestra primera disposición es la Constitución Política del Perú. ¿Y qué es lo que nos dice la Constitución? Pues en el artículo 13 señala que la educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza, los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y de participar en el proceso educativo. Esto es muy importante porque ustedes, como saben, cuando uno escoge un centro educativo, lo que uno está escogiendo no solamente es el lugar donde mi hijo o mi hija va a recibir conocimientos, sino también me estoy de alguna manera adscribiendo a los valores que ese centro educativo trae. Por eso es muy importante que los padres participen de la selección de estos centros educativos, porque obviamente, como señalo, no solamente estamos en una suerte de acumulación de conocimientos, sino algo mucho más trascendente, ¿no? Que es los valores, los principios y demás que se van a ir inculcando en este centro educativo. Luego tenemos el artículo 16 que nos dice que el Estado debe asegurar que nadie se vea impedido de recibir una educación adecuada, sea por razón de su situación económica o limitaciones físicas o mentales. Esto lo vamos a ver en desarrollo un poquito más adelante y es muy importante justamente porque esto nos habla de la educación inclusiva. Nos habla de la educación inclusiva y también nos termina de reforzar esta idea de que el Estado está interesado de manera especial en que el servicio educativo se brinde de una manera adecuada, de una manera idónea. Y por eso es que hay tantas normas sectoriales, como ya las vamos a ir viendo, que hacen que este servicio tenga prácticamente pauteado cómo es que el centro educativo va a brindarnos el servicio, cosa que no lo vemos en otros servicios. En otros servicios el tema es mucho menos regulado, justamente porque se considera que no es algo de tanta relevancia como sí la tiene el servicio educativo. Y bueno, finalmente el artículo 17 que nos indica que la educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias. Esto es muy importante porque justamente esto es lo que se garantiza, o esto es lo que garantiza el Estado, educación inicial, primaria y secundaria de manera obligatoria. Luego, ¿cómo aterrizamos estas normas constitucionales, este marco, el macro, dentro de ya nuestras normas específicas? La norma específica que nosotros tenemos más a la mano, por decirlo de alguna manera, es el Código de Protección y Defensa del Consumidor. El Código de Protección y Defensa del Consumidor, en su artículo 73, 74 y siguientes, nos concretiza de alguna manera cómo es que se debe brindar el servicio educativo. Y nos habla del término idoneidad. Para ustedes el término idoneidad debe ser un término bastante común, entiendo, porque siempre hablamos de que el derecho del consumidor tiene dos pilares, la idoneidad y la información, ¿no? La información entendida como toda la información relevante que yo necesito conocer para contratar, y la idoneidad entendida como esta equivalencia entre aquello que me fue informado y aquello que me está siendo brindado, ¿no? Esto que cumple mis expectativas en atención a lo que me informaron. ¿Algo parecido pasa en el servicio educativo? Pues sí. El artículo 73 de lo que nos habla es de la idoneidad del servicio educativo. ¿Y cómo conceptualiza la idoneidad del servicio educativo? Pues nos dice que los proveedores de servicios educativos deben tener en consideración los lineamientos generales del proceso educativo, en la educación básica, técnico-productiva y también en la educación superior, asegurando la calidad de los servicios dentro de la normativa sobre la materia. Aquí es muy importante hacer un pequeño énfasis. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de idoneidad en el servicio educativo, nos tenemos que circunscribir justamente a estos lineamientos generales, a estas disposiciones generales que ya se incorporan al servicio que nos están brindando. Entonces, el servicio educativo será idóneo si solo si respeta estos lineamientos generales, ¿no? Ahora, el artículo siguiente, que es el artículo 74, básicamente lo que nos dice son cuáles son estos derechos esenciales que tenemos nosotros como consumidores, ¿no? Entonces nos dice, en principio,
que tenemos derecho a que se nos brinde información por escrito, y esto es muy importante, por escrito. La información por escrito debe ser veraz, debe ser oportuna, debe ser completa, objetiva y de buena fe. ¿Sobre qué? Sobre las características del servicio que me están brindando, sobre las condiciones económicas, las ventajas y demás términos y condiciones del producto o servicio. ¿Qué otro derecho tenemos como consumidores de servicios educativos? Que se cobre una contraprestación económica que corresponda a la prestación de un servicio efectivamente prestado. ¿Esto qué significa? Y aquí se ve, como les decía, mucho más robustecido en lo que respecta a educación básica. Aquí esto lo que nos está diciendo el código es que a nosotros no nos pueden cobrar una pensión adelantada. ¿Por qué? Porque tiene que haber un servicio efectivamente prestado para que yo tenga la obligación de pago. Antes de que me brinden el servicio, no hay obligación de pago. Por eso es que no se pueden cobrar ni las pensiones a mitad de mes, ni la primera semana, sino que siempre se tendrá que cobrar la pensión una vez culminado el mes del servicio educativo brindado. También tenemos el derecho a que se nos informe antes de la matrícula sobre las certificaciones que el colegio tiene, ¿no? Las licencias, las autorizaciones. Y eso también es importante, porque si ustedes se percatan, aquí la norma es muy exhaustiva respecto a qué obligaciones tiene el proveedor. Y te dice, ¿no?, que tiene que brindarte información por escrito, te dice que tiene que brindarte información sobre las licencias. Y esto es algo que nosotros no vemos mucho en otros servicios. Y nuevamente, ¿por qué? Porque el servicio educativo es un servicio relevante que el Estado ha considerado necesario tutelar con mayor robustez frente a otros servicios. También tenemos el derecho a que no se nos condicione la entrega de los certificados u otros documentos, cobrándonos, haciéndonos pagos adicionales y demás, ¿no? El único caso en el que efectivamente a nosotros se nos puede retener un certificado es cuando tenemos una deuda derivada de una pensión, derivada del servicio. Lo demás, simplemente pues no se nos puede retener los certificados. E incluso en lo que se refiere a los certificados, también la norma sectorial establece que solamente se va a poder aplicar esta, entre comillas, sanción, si solo si el padre ha sido debidamente informado y de manera previa. Luego tenemos el artículo 75, que lo que nos dice es que antes de finalizar cada periodo educativo y durante el proceso de matrícula, los centros educativos están obligados a brindar nuevamente información veraz, suficiente, apropiada y por escrito sobre el monto, número y oportunidad de pago de las cuotas o pensiones del periodo educativo. Y esto nuevamente es importante porque, si se dan cuenta, aquí nos están dando dos momentos en los cuales los padres vamos a tener el derecho a que nos den la información. Uno, antes de que termine el año lectivo, y dos, durante el proceso. Y fíjense lo relevante de esto, porque no basta con que nos den la información al momento de la matrícula, porque uno diría, en un escenario normal, común, de una contratación regular, pues a mí me interesa que la información me la den al momento que estoy contratando. Pero el Estado dice no, en el servicio educativo esta lógica no prima. Lo que se tiene que hacer es informar también al momento del cierre del año lectivo. ¿Y por qué al momento del cierre del año lectivo? Porque justamente los padres tienen que conocer, por ejemplo, cuál va a ser el monto de la pensión del próximo año, cuál va a ser el monto de la matrícula, cuál va a ser la fecha de pago, para que decidan si el siguiente año matriculan a su niño en el mismo colegio o van a cambiar de centro educativo. Justamente por eso es muy relevante esto, porque aquí tenemos dos momentos diferentes donde los padres vamos a tener el derecho a ser informados sobre estas condiciones económicas. Luego, bueno, aquí, como les decía, ¿no? En el caso del servicio educativo, el Estado ha dicho que este servicio necesita una regulación más robusta. Y tenemos muchas normas sectoriales que están regulando al servicio educativo. En principio tenemos a la Ley General de Educación y su reglamento. También tenemos a la Ley de Centros Educativos Privados, que de hecho ha sido modificada varias veces por el Decreto de Urgencia 02/2020, por la Ley de Protección a la Economía Familiar, por el Decreto Legislativo 1476, y esto nuevamente lo que nos dice es que es un servicio relevante, es un servicio que demanda al Estado una intervención mucho más robusta, más rígida. Luego tenemos el Decreto Supremo 05/2021, que no es otra cosa que el Reglamento de Instituciones Educativas Privadas,
de educación básica. Este reglamento se dio el año pasado y justamente en este reglamento ya podemos ver con mayor claridad cuáles son las obligaciones de los colegios, cuáles son los derechos de los padres y también las obligaciones de los padres, porque de hecho en una relación de consumo pues hay obligaciones, pero también hay derechos, y por ende nosotros también como padres, así como tenemos derechos, vamos a tener también obligaciones, y este reglamento lo que hace es un poco pautearnos cuáles van a ser las obligaciones del colegio y cuáles van a ser las obligaciones y los derechos de los padres de familia. Tenemos también la ley 29719, que es la ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, su reglamento, sus lineamientos y su plan de trabajo. Vamos a verlo un poquito más a detalle más adelante, pero nuevamente es importante que vayamos identificando cómo el Estado ha ido ingresando a muchas esferas dentro del servicio educativo, que no se ve, repito, en otros servicios. Luego también tenemos la Ley General de las Personas con Discapacidad. También en esta lógica de una educación inclusiva, hay una norma específica que establece que se deben haber, por ejemplo, se deben separar cuotas para permitir que personas con discapacidad, que menores con discapacidad, pues puedan llevar adelante sus estudios sin ningún tipo de inconveniente. También tenemos la resolución ministerial 531-2021 Minedu y la modificación que se dio a esta norma, referida a las disposiciones para el retorno a la presencialidad y semipresencialidad. De hecho, deben haber escuchado de esta norma porque justamente esta es la disposición que está regulando cómo es que se va a brindar el servicio educativo para este año 2022. Y nos va dando pautas de cuáles van a ser esta suerte como de obligaciones que los colegios van a tener para poder brindar un servicio seguro a los educandos. Como les mencionaba, en principio tenemos pues a la Constitución, que es como la norma macro, la norma madre de donde salen las demás disposiciones. Tenemos al Código, que es una norma que también de alguna manera va pauteando cuáles son los principales derechos que los consumidores tenemos, y finalmente también tenemos normas sectoriales. Hay una multiplicidad de normas sectoriales que van regulando punto por punto cuáles efectivamente son la forma o la modalidad como el servicio educativo se va a brindar. ¿Y esto qué significa también? Significa que los centros educativos no solamente van a ser supervisados o su accionar va a ser evaluado por Indecopi, sino que también habrán otras entidades con competencia para poder evaluar su comportamiento, ¿no? Allí tenemos al Minedu, tenemos a las UGELES, a las DREM, en fin, otras entidades que también van a ir y verificar si los centros educativos, sean en este caso públicos o privados, estén brindando un adecuado servicio, ajustándose a las normas que hace unos minutos vimos. Ahora sí vamos ya a las principales obligaciones de los centros educativos. Entonces, como les mencionaba hace unos minutos, de hecho, en el caso de las condiciones económicas, es decir, todo lo que está vinculado con el costo del servicio, la fecha de pago y demás, tiene que ser informada de manera clara. Pero no solamente tiene que ser informada de manera clara, sino que tiene que ser informada por escrito. Y como les decía, hay dos momentos en los cuales los papás vamos a tener el derecho a que se nos informe: antes de finalizar el año escolar y durante el proceso de matrícula. ¿Qué información me tienen que dar antes de finalizar el año escolar? Primero, el monto, el número y la oportunidad del pago de las cuotas o pensiones. Me tienen que informar la posibilidad del incremento del monto de las pensiones. ¿Y esto para qué? Para que yo pueda escoger y decidir si sigue mi niño en el centro educativo o si lo cambio. ¿Qué otra información me tienen que dar? El monto y la oportunidad de pago ¿de qué? De la matrícula y la cuota de ingreso. Esa es también información que se me tiene que brindar antes de finalizar el año escolar. Nuevamente, ¿qué información me tienen que brindar durante el proceso de matrícula? Durante el proceso de matrícula nos tienen que informar lo mismo, el monto y número y oportunidad del pago de las pensiones, el monto y oportunidad de pago de la cuota de ingreso, la matrícula. Me tienen que informar el procedimiento y requisitos para el ingreso de nuevos alumnos, me tienen que informar el número de alumnos por aula, y esto es súper importante porque hemos visto muchos casos en los cuales los colegios no informan de esto. Entonces hay papás que, digamos, ¿no? Contratan el servicio y a mitad digamos que a la semana de que ya están brindando el servicio se dan cuenta o se enteran que el número de alumnos rebasaba lo que ellos esperaban. Entonces el papá tiene el derecho a que se le informe cuál va a ser el número de alumnos por aula. Y también que se le informe el horario de clase.
creo que nos están haciendo algunas consultas. Catherine, ¿me confirmas si dejamos las consultas para el final o vamos avanzando también con las consultas? Tú me dices. Gladys, si las preguntas van relacionadas al tema que estás desarrollando, puedes absorberlas, si no, en la parte final no hay ningún problema. Ah, ya. Entonces podemos ir absolviendo algunas consultas. Aquí, por Ujú. ejemplo, hay una primera pregunta que nos dice, ¿por qué siempre nos piden la primera pensión junto con la matrícula, sobre todo en universidades? Claro, aquí tenemos que hacer una pequeña precisión, ¿no? En el caso de universidades, el tema de la pensión adelantada y demás no aplica. Esto aplica básicamente para la educación básica regular. Las universidades tienen una forma de organización y también allí sí este tema de matrícula, luego pensión y pensión habiendo prestado el servicio no aplica. Luego hay una segunda pregunta que dice, ¿es obligatorio pagar por entrega de documentos para un traslado? Lo que pasa es que aquí hay que tener presente una cosa. Hay determinados trámites que uno tiene que hacer para efectivamente hacer determinadas gestiones dentro del centro educativo. Y eso sí puede ser cobrado, eso sí es válido. Entonces allí sí pueden haber determinados trámites internos que uno tenga que hacer. Es válido que la institución educativa los cobre. Y bueno, hay una tercera pregunta que dice, ¿en qué casos el colegio puede negar la matrícula a un estudiante? Bueno, en principio, si nos situamos a lo que estamos viendo en este momento, podríamos decir que el colegio puede negar la matrícula a un estudiante, por ejemplo, en el caso que no hayan cumplido con el pago de las pensiones, ¿no? La norma sí es muy clara en señalar que los papás están obligados, obviamente, a pagar las pensiones de manera puntual, y el colegio sí puede, en tanto lo haya informado previamente, en su reglamento interno o a través de otro mecanismo, puede haber informado a los padres que si no cumplen con el pago de la pensión de manera oportuna, pueden reservarse el derecho a la matrícula para el siguiente año lectivo. Pero ¿cuál es la condición allí? La condición es que no solamente me lo informen al momento de la contratación del servicio, sino que también me informen al momento de término del servicio educativo que van a usar esta prerrogativa. ¿Y esto para qué? Nuevamente, para que el papá sea consciente de cuál es el escenario que se le va a venir al inicio del siguiente año lectivo. Entonces, ¿esto qué significa? Que el colegio puede decir, Gladys, usted es una mamá amorosa, no ha podido pagar a tiempo, así que yo el 2023 ya no voy a matricular a su hijo en el colegio. Sí lo puede hacer, siempre que al momento de la matrícula me lo haya informado, y al cierre del 2022 me haya dicho, Gladys, como usted no ha pagado dentro de las fechas, yo voy a utilizar esta prerrogativa que tengo y el siguiente año no voy a matricular a tu hijo o a tu hija. Eso es válido. Bueno, continuando entonces con las principales obligaciones, como les decía, ¿no? El número de alumnos por aula, el horario de clases. De hecho, hay muchas más obligaciones que los centros educativos tienen. Podemos de verdad que listarlas porque, les repito, el tema de la regulación para los centros educativos es prácticamente al dedillo. Está regulada toda la información que me tienen que dar. Me tienen que entregar el reglamento interno, me tienen que informar sobre cómo se va a brindar el servicio educativo, me tienen que informar sobre las fechas, los cronogramas. En realidad los papás aquí, honestamente, somos como una suerte como de dioses, porque nos tiene que brindar el colegio mucha información que, como repito, no pasa lo mismo en otros servicios, y esto no es gratuito, es básicamente porque se entiende que el servicio educativo es un servicio relevantísimo, no solo relevante, es relevantísimo. Y se entiende también que hay mucha información que los papás necesitan tener y necesitan tener la claridad justamente para poder elegir al colegio que sea más acorde, como les decía, a los principios y los valores que cada padre y madre de familia tiene. Bueno, ¿cuáles son los cobros y las medidas prohibidas? Solamente nos pueden cobrar 3 conceptos en lo que se refiere al servicio educativo. La matrícula, que ya sabemos qué es la matrícula, no, este derecho que yo pago para que mi hijo efectivamente esté habilitado para poder iniciar el año lectivo. La cuota de ingreso, que es como una suerte de derecho que yo pago para que mi hijo o mi hija pueda iniciar y terminar sus estudios en este centro educativo. Y la pensión mensual. Estos son los 3 únicos conceptos en el marco de ya la relación de consumo que tengo con el colegio que se me pueden cobrar. Esto está exento, como les mencionaba hace unos minutos, de otros derechos de trámite, que sí es válido que los cobren, pero cuando estamos hablando de la prestación del servicio, solamente nos pueden cobrar matrícula, cuota de ingreso y pensión. Está prohibido cualquier otra cuota extraordinaria, rifas, kermeses, similares. Ha pasado mucho que a veces los colegios tenían esta mala práctica, ¿no?
que cobraban a los padres de familia conceptos adicionales. Había conceptos, por ejemplo, ¿no? Como festividad X, el día de la primavera, el día del profesor, o no sé, un taller que estaba vinculado al servicio educativo, que no era un tema adicional, sino que estaba vinculado y nos lo querían cobrar como un extra. Entonces, estos cobros están prohibidos, los colegios no pueden cobrarnos cuotas extraordinarias, no pueden cobrarnos rifas, no pueden cobrarnos kermeses, ni nada que se le parezca. ¿Qué cosa también está prohibido? Que nos cobren las pensiones por adelantado. El único caso donde un colegio le puede cobrar la pensión por adelantado es si sustituye a la cuota de ingreso. En los demás escenarios la norma es muy clara y dice la pensión se paga al término del mes lectivo. Antes de eso es una pensión adelantada. El 15 puedo cobrar, si mi servicio educativo termina el 30 de mayo, ¿puedo cobrar el 15? No puedes cobrar el 15, tendrás que cobrarlo recién a partir del 30. ¿Qué más nos señala la norma? Pues nos indica que el centro educativo no puede condicionar la atención de los reclamos, la entrega de la libreta de notas, la asistencia o evaluación del estudiante al pago de la pensión. Y esto sí es un derecho súper importante, y también nos ha pasado que algunos colegios dicen, ¿no?, que cómo es posible que se esté de alguna manera avalando, ¿no?, que los papás no cumplan con el pago de la pensión y que ellos no tengan ninguna medida para poder, entre comillas, coaccionar al padre a que pague, ¿no? Porque la norma es muy clara y dice, el niño tiene que seguir yendo a clase aunque no pague la pensión, el niño tiene que seguir siendo evaluado aunque no pague la pensión. Y aquí nuevamente volvemos al sustento del derecho a la educación. El derecho a la educación como un derecho fundamental, como un derecho reconocido constitucionalmente, reconocido en tratados internacionales, tiene que tener un tratamiento diferente. Y a esto no le es ajeno la norma. ¿Y qué es lo que dice la norma? Dice, en estos escenarios donde lo común sería, bueno, si no me pagas el servicio, yo suspendo mi obligación de brindarte el servicio, la norma dice, pues no. En el servicio educativo esta lógica común, lógica civil no aplica. Y en estos casos, incluso cuando el padre de familia no pueda cumplir con el pago de la pensión, los niños tienen que seguir llevando clases, tienen que seguir siendo evaluados. Es más, la norma es categórica al señalar que los colegios no pueden aplicar medidas intimidatorias para procurar el pago. No pueden aplicar medidas que de alguna manera denigren al niño. Por ejemplo, no sé, pues se me ocurre que les pongan una lista allí de las personas que deben, o que digan, ¿no?, en medio de la clase que este niño debe, o que separen a los niños que tienen deudas, ¿no? Todas estas medidas son prohibidas. Y nuevamente, ¿por qué? Porque el servicio educativo es un servicio que merece una tutela especial y se aparta de esta forma común o tradicional en la cual nosotros entendemos las relaciones civiles. Luego también otra práctica prohibida es justamente la referida a la compra de uniformes o materiales educativos en establecimientos señalados con carácter de exclusividad. Nos ha pasado algunas veces que efectivamente los colegios pues nos dicen, no, mira, este es el material educativo que yo voy a usar, yo trabajo con esta imprenta, yo trabajo con esta librería, cómpralo aquí, cómpralo allá. La norma es categórica al señalar que eso no se puede hacer. El papá es libre de escoger el proveedor donde él va a adquirir los bienes. Y esto también, ¿por qué? Porque los papás tienen pues este derecho a poder, en atención a su economía, escoger cuál es el mejor proveedor para ellos, ¿no? Incluso ha habido escenarios en los cuales también se ha podido analizar casos en los que algunos centros educativos, a modo de sugerencia, ponían determinadas, entre comillas, recomendaciones, pero cuando uno analizaba con detalle se da cuenta que no tenían mucho de sugerencias, y pues han habido incluso algunas sanciones también por ese tema, ¿no? Por el hecho de direccionar a los padres a adquirir una determinada marca o adquirir el producto en un determinado establecimiento. Como les decía, las normas en temas de servicio educativo prácticamente regulan todo el servicio educativo. No hay un aspecto del servicio educativo que no esté regulado en alguna disposición. Y hay una disposición específica, que es la ley 29694, que habla sobre la forma como se deben seleccionar los textos escolares. En principio, debemos tener aquí una premisa base. Premisa base es, ¿yo tengo la obligación como papá de adquirir siempre libros nuevos para mis hijos? No. La norma dice que no, la norma habilita que los papás podamos tener libros de segundo uso, y el colegio no puede negarnos este derecho. O sea, el colegio no puede decir, no, 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 tiene que ser tu libro nuevo, no. El colegio tiene la obligación de aceptar que mi niño o mi niña lleve un libro de segundo uso.
Así que ese es como un primer derecho, una primera limitación también que tienen los colegios. Pero no solamente, bueno, ya. Ahora, aquí también es un tema relevante porque a veces nos confundimos lo que es un libro de texto con lo que es un cuaderno de trabajo. Y pasa a veces que, claro, el libro de texto es justamente este libro de consulta que efectivamente puede ser reutilizado porque no es un documento en el cual pues uno haga anotaciones o lo utilice como un cuaderno, sino es básicamente un libro de texto, un libro de consulta. En el caso de los libros, los cuadernos de trabajo, la lógica que está detrás es diferente. En los cuadernos de trabajo, pues no estamos propiamente ante un documento de consulta que se pueda reutilizar, sino más bien estamos ante un documento que por su propia naturaleza está diseñada para ser utilizada por una sola vez. Entonces también es importante que los papás tengamos claridad al respecto, ¿no? ¿Mis niños pueden usar un libro de texto reusado? Sí. ¿Mis niños pueden utilizar un libro de trabajo reusado? Allí no, porque técnicamente este libro, este cuaderno de texto, cuaderno de trabajo, se agota pues con el primer uso que yo le doy. Sin embargo, también es importante que las instituciones educativas promuevan el intercambio de materiales educativos, ¿no? O sea, eso es súper importante. Por ejemplo, hay muchos centros educativos que ahora tienen bancos de libros, ¿no? Para que los niños puedan tener acceso a esta documentación, a estos textos, y pues ya no tengan necesidad de estar adquiriendo nuevamente material, ¿no? Y esto también está muy, muy ligado al tema de proteger la economía de los padres de familia. Ahora, con relación al tema de la selección de textos escolares, como les decía, aquí el Estado, la norma, ha entrado a regular casi todo lo que tiene que ver con el servicio educativo. Y algo que pasaba mucho era el tema vinculado a la selección de textos, que a veces habían centros educativos que tenían malas prácticas. ¿Y en qué consistían estas malas prácticas? Que en vez de escoger los textos en atención a temas netamente educativos, lo hacían en atención a otros criterios. Entonces, se da esta ley que lo que dice es la selección de textos escolares tiene que tener un procedimiento específico. Tu centro educativo no puedes imponer un texto, no puedes imponer un libro a los papás, sino que tienes que establecer un procedimiento, tienes que seguir un procedimiento para poder escoger los textos escolares. Y actualmente, efectivamente, existen dos formas en las cuales los textos escolares son escogidos. Uno, cuando lo escoge la PAFA. La PAFA, o en su lugar la asociación que reemplace o que haga las veces de la PAFA, selecciona o acuerda o escoge la relación total de los textos de la institución educativa. Y la modalidad B es la que se hace por aula o por grado. Y en este caso, si es por aula o por grado, los padres de familia acuerdan utilizar los textos por cada área, para cada grado que se está trabajando. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque en lo que se refiere a selección de textos, aquí hay una participación mucho más directa de los padres de familia. El director es el encargado pues de gestionar todo este tema, tiene que llenar unas fichas para seleccionar los diferentes textos que van a poner a conocimiento de los padres para que ellos terminen escogiendo, pero hay como todo un procedimiento detrás. Y justamente este procedimiento, ¿qué es lo que hace? Garantiza que estemos escogiendo textos, como digo, no por motivos subrepticios, sino que los estemos escogiendo en atención a criterios educativos, a criterios formativos. En esta selección de textos, por ejemplo, participan los profesores, participa el director, hay una terna que ponen a conocimiento de los padres y ellos finalmente son los que deciden cuáles son los textos que se van a utilizar. Y repito, esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque permite no solo que los padres participen de la selección, sino que también le da la obligación obliga a los centros educativos a ser mucho más rigurosos en la selección del material que van a utilizar. Porque repito, ya no basta con que yo diga, bueno, a mí me interesa la editorial A o la editorial B, no. Sino que yo cuando diga la editorial A creo que es la mejor, voy a tener que ir llenando una fichita en la cual voy estableciendo por qué la editorial A es la que yo considero que se debe utilizar. Y no basta con que yo diga, la editorial A es la mejor, sino que tengo que poner las opciones a conocimiento de los padres de familia. Bueno, temas que se deben tener en cuenta con relación a esta disposición. Cuando solo haya una alternativa de materiales. Puede pasar, no es usual, pero puede pasar
que haya una única alternativa de materiales, que no hayan más proveedores en el mercado que estén brindando este texto, este material educativo. Entonces, debido a la especialidad, pues sí, el director informa a los padres de familia, pero no solo a los padres de familia, también lo informa al UGEL. Y esto nuevamente lo que hace es darle transparencia a este proceso, evitar que haya motivos subrepticios que terminen afectando la economía de los padres de familia. ¿Quién es el encargado de hacer toda esta gestión? ¿Quién es el responsable? Como les mencionaba, es el director. El director establece el procedimiento, promueve la participación de los padres de familia y también de los profesores. Como les mencionaba, pues los cuadernos de trabajo no están dentro de este paquete porque los cuadernos de trabajo tienen una lógica diferente. Aquí únicamente estamos ante textos o libros de consulta. Las actas, ¿dónde queda registrada esta información? Queda registrada en las actas de acuerdos y esto tiene que ser firmado por los padres de familia, por los profesores y por el director. Nuevamente, esto lo que hace es dotar de transparencia a este proceso para que se verifique con claridad que el padre está involucrado en la selección. Y finalmente la selección de textos se hace por texto, no por editorial. Es decir, yo no puedo decir, ay, la editorial A me gusta y así que ya, yo me quedo con la editorial A para matemática, química, no. Tengo que ir seleccionando por texto escolar, no por editorial. Otra norma especial, que nuevamente les decía, cómo el Estado entra y regula prácticamente todo lo que tiene que ver con el servicio educativo, es la ley 29719, que es la ley que promueve la convivencia sin violencia. Nosotros, creo que ninguno de nosotros es ajeno al bullying. ¿Y qué es el bullying? Es un tipo de violencia que se caracteriza por conductas intencionales de hostigamiento, falta de respeto, maltrato verbal o maltrato físico que un estudiante recibe de manera reiterada por parte de uno o varios estudiantes. El bullying lamentablemente ha sido una práctica que se ha venido dando de manera reiterativa y frente a esta problemática se emitió esta norma. ¿Y esta norma qué es lo que pretende? Lo que pretende justamente es frenar estos escenarios. Y no los frena solamente de manera en el decir, bueno, ya se prohíbe, no, sino que se ha diseñado también una forma muy especial en las cuales el colegio se involucra más en estos temas. Pasaba también que muchas veces el colegio no se involucraba en el tema de la relación entre alumnos. El colegio decía, bueno, yo presto el servicio educativo, ahí están las horas, yo me concentro en esto. El tema de lo que pasa entre los alumnos no es algo que yo deba regular. Entonces el Estado interviene y dice, no, esto también te corresponde a ti, así que tú también tienes que promover la convivencia sin violencia dentro del centro educativo. Y esto es lo que regula básicamente la ley 29719. ¿Qué es lo que establece esta ley como obligaciones del centro educativo? Primero, que tengan un libro de registro de incidencias. ¿Qué cosa es un libro de registro de incidencias? Es un documento en el cual se documentan los casos de bullying. No solamente basta con que yo ponga, bueno, hubo una agresión, no. Tengo que hacer una investigación y tengo que señalar cuál es la sanción que se le está aplicando al menor agresor. ¿Qué más? ¿Qué otra obligación tienen los colegios? Tienen que contar con un profesional en psicología colegiado y habilitado. Y este profesional en psicología, ¿de qué se va a encargar? Se va a encargar de la prevención y tratamiento de los casos de acoso, de bullying y violencia entre alumnos. ¿Qué otra obligación tiene el colegio? El colegio tiene la obligación de entregar un boletín informativo. ¿Y en qué momento me tiene que entregar el boletín informativo? ¿A mitad de año? ¿A los 3/4 de año? Pues no, al inicio del año escolar me tiene que entregar el boletín informativo. Y este boletín informativo lo que hace es justamente recoge todas las normas y principios de la sana convivencia y la prohibición de todo tipo de violencia y hostigamiento. Justamente, ¿por qué? Porque la idea es que todos los niños en el centro educativo se sientan seguros. Y una forma en la cual yo voy pauteando cuáles son las obligaciones que todos los niños tienen es a través de este boletín, para que todos sepan cuáles son las normas que regulan la convivencia dentro del centro educativo. Y finalmente tiene la obligación también de implementar medidas de asistencia y protección. ¿Esto qué significa, no? Las medidas de asistencia y protección. Aquí hay dos partes relevantes. La parte que efectivamente recibe la agresión, pero también el agresor. Estamos aquí ante escenarios de menores que por razones X pueden estar también incurriendo en acciones de violencia.
Entonces, el centro educativo no solamente está pensado para, o esta norma no solamente está pensada para proteger a la víctima, sino también está pensada para que este alumno agresor pueda ser tratado, pueda ser evaluado y justamente se pueda corregir esta conducta. Y eso es muy importante porque de hecho no solamente se trata, como digo, de decir, bueno, este es el alumno agresor y lo saco del colegio, lo expulso. No funciona así. El colegio tiene la obligación también de llevar adelante todos los mecanismos necesarios para que este menor agresor también pueda corregirse, pueda ser tratado. Entonces, ¿cómo tiene que actuar un colegio cuando ve un tema de acoso a estudiantes, un tema de bullying? Primero, ya quedó claro que tiene que registrar este evento en el libro de registro de incidencias y en los anecdotarios de clase. Tiene que adoptar medidas de corrección. Esto lo hace en coordinación también con el director del centro educativo. Tiene que hacer seguimiento a los estudiantes. O sea, repito, no solamente al estudiante agredido, sino también al agresor. Y luego, lo más importante, tiene que informar de este evento a los padres de familia. Los padres de familia no pueden ser ajenos a esto que está sucediendo. Ellos tienen que estar al tanto. Entonces, los padres de familia tienen que ser informados sobre todos estos eventos que se estén presentando. Como les había mencionado, en esta lógica de un servicio inclusivo y de que todos tenemos derecho a la educación y que el Estado es el garante de que todos recibamos una educación de calidad, también existen normas especiales que regulan el servicio educativo para las personas con discapacidad. Entonces, ¿qué nos dice la norma especial relativa a las personas con discapacidad? Primero, que los centros educativos no pueden cobrar, aquí sí solamente una pequeña atingencia, ¿no? Esta disposición está referida a personas que tengan discapacidad leve o moderada. Hay personas que ya por el propio nivel, digamos, de la discapacidad que tienen, pues no van a poder insertarse a una educación básica regular. Entonces, esto es solamente para aquellos que tienen discapacidad leve o moderada. Entonces, ¿de qué cosa no pueden hacer los colegios? Primero, no nos pueden cobrar contribuciones denominadas voluntarias. No nos pueden hacer cobros por concepto de adaptabilidad, accesibilidad, no sé, pues se me ocurre. Mi hija necesita una silla de ruedas y el colegio me dice, bueno, si tú quieres que tu hijo estudie aquí, colabórame para hacer la rampa. Eso no se puede. Bueno, tú quieres que tu hijo estudie aquí, pero tu niña necesita una atención especial. Tráele lo que le llaman un shadow, una sombra. Eso no se puede, porque eso queda a cargo del centro educativo. Tampoco pueden condicionar la matrícula o la permanencia de mi hijo o mi hija en el centro educativo. ¿Qué más no pueden hacer? ¿Qué más deben hacer? Deben priorizar también las solicitudes de matrícula de los estudiantes con discapacidad. O sea, no es que el colegio dice, bueno, recibí esta solicitud, la dejo acá guardada, encarpetada, ojalá que se me llenen los cupos antes, ¿no? Tiene que atender prioritariamente estos pedidos de personas, de estudiantes con discapacidad. Y lo más importante también, que tiene que reservar como mínimo 2 vacantes por aula. Y esto es muy importante porque son 2 vacantes que ellos tienen la obligación de separar para que cuando venga una persona con discapacidad pues, pueda ingresar a esto y cubra estas vacantes. Eso es súper, súper, súper importante porque, repito, es la forma como el Estado interviene, regula y prioriza o de alguna manera nos demuestra cómo la educación inclusiva sí es algo importante para el Estado. Bueno, ahora sí, ya yendo un poquito a las disposiciones actuales con relación a la nueva normalidad, a la presencialidad y semipresencialidad, solamente les quería hacer un pequeño aquí, un recordatorio muy chiquito sobre la forma como se va a brindar el servicio educativo. Hay 3 modalidades del servicio educativo, el presencial, el semipresencial y el a distancia. Ahora, ¿yo puedo escoger cualquiera de estos? No. Yo, mamá, quiero que mi hijo vaya solamente a distancia porque yo sigo teniendo miedo que se contagie. No funciona así. El servicio educativo presencial lo que te dice es que efectivamente, a ver, ¿qué es lo que se pretendía o qué es lo que se pretende con esta norma? Actualmente la visión del Estado es que todos los alumnos regresen a la modalidad presencial. ¿Por qué? Porque se considera que tal vez es la mejor manera de que el niño pueda educarse. Entonces, la premisa es todos deberíamos volver a la presencialidad. Esa debería ser la premisa base. Sabemos que la presencialidad es complicada. ¿Por qué? Porque hay condiciones de bioseguridad que los colegios tienen que implementar. Entonces,
Las aulas ahorita, por ejemplo, para que yo retorne a la presencialidad, tienen que tener 1 metro de distancia entre alumno y alumno, entre profesor y alumno y demás. Sabemos que muchos centros educativos no tienen la capacidad para poder tener aulas tan grandes para todos sus alumnos. Entonces, ¿qué va a pasar con esos centros educativos? ¿Podrán brindar un servicio presencial? Pues no, van a tener que brindar un servicio semipresencial, es decir, habrá momentos presenciales y habrá escenarios en los cuales los chicos van a tener que recibir el servicio a distancia. ¿Y qué es el servicio a distancia? El servicio a distancia, pues es este servicio en el cual nos conectamos a través de otros mecanismos, ¿no? Ya sean plataformas virtuales, ya sean otros mecanismos que se llaman sincrónicos o asincrónicos, pero que no requieren de la presencia física del estudiante en el centro educativo. Y luego tenemos ya el servicio a distancia. El servicio a distancia, en principio hay que tenerlo claro, es un servicio en el cual efectivamente no se comparte el mismo espacio físico, pero es excepcional. El servicio a distancia puro, o sea, donde solamente el niño va a tener el servicio a distancia y no va a ser en ningún escenario presencial o semipresencial, es un escenario de excepción. ¿Esto qué significa? Significa que solo va a aplicarse en escenarios muy, muy puntuales. Uno, si tengo un niño que tiene comorbilidades y que efectivamente es una persona de riesgo y no puede recibir clases de manera presencial. O dos, cuando habiéndose ya iniciado las clases, por ejemplo, se da un escenario de contagio y se tienen que cerrar las clases. Esos son los escenarios en los cuales el servicio a distancia va a aplicar, porque repito, la premisa hoy es que todos los niños vuelvan por lo menos a la semipresencialidad. ¿Cuáles son las medidas que los colegios tienen que implementar justamente en atención a esta nueva a esta norma, esta resolución 531-2021 y sus modificaciones? Primero, la ventilación natural. Los centros educativos tienen que tener ventilación natural adecuada, las puertas y las ventanas tienen que estar abiertas. ¿Para qué? Para que pues, circule el aire, ¿no? Es más, se prioriza que las actividades no sean en un aula, sino que sean en espacios abiertos. ¿Qué otra cosa se tiene que respetar? El distanciamiento físico, como les mencionaba, de 1 metro, ¿no? El colegio tiene que separar de tal manera los pupitres y demás para que los chicos puedan respetar este metro de distancia al momento que reciben las clases. También tiene que haber una señalización adecuada, ¿no? El centro educativo debe estar lo suficientemente señalizado para que se pueda saber con certeza el tema del aforo, ¿no? Si se está cumpliendo el aforo, el tema del distanciamiento físico, por ahí que los chicos se olvidan, y entonces tienen que estar ahí viendo y siendo recordados constantemente de estas suerte como de señalizaciones o pautas en esta nueva normalidad. Y finalmente los colegios también tienen la obligación de implementar estaciones de lavado o desinfección de manos. Esto es súper importante porque nuevamente el centro educativo tiene un rol muy importante, no solamente de brindar educación, sino también de garantizar que los chicos tengan un escenario seguro. Y estas condiciones de bioseguridad justamente se las van a dar si cumplen con estos 4 puntos que están aquí. Entonces los colegios están obligados a tener pues centros de desinfección de manos para que los chicos se laven la mano, y si no tienen esto, pues el alcohol, ¿no? El alcohol de 70, que es el alcohol recomendado justamente para poder evitar, bueno, 1, para desinfectarnos la mano, y 2, para evitar que vayan a haber algunas lesiones también. El de 70 es el alcohol ideal. Ya, antes de pasar a las resoluciones relevantes, voy a leer algunas preguntas. A ver. Dice, ¿se pueden subir las pensiones? Como les mencionaba, las pensiones pueden subir, sí, pero tienen que habérmelo informado al cierre del año anterior, y en este año me tendrían que haber dicho a cuánto iban si en el transcurso del año van a incrementarse, me lo tuvieron que haber informado. Si no me han informado, ese incremento no me es aplicable, ¿no? Si no han sido debidamente informado, el padre pues no tiene la obligación de pagar. A veces hay promoción por pagar por adelantado y te descuentan la última pensión. Claro, o sea, lo que pasa es que recuerden, ¿no? La obligación, lo que la norma prohíbe es que nos obliguen a pagar de manera adelantada. Pero digamos, ¿qué pasaría si el colegio dice, no sé, bueno, si tú me pagas dentro de la fecha, no sé, se me ocurre, tú vas a pagar 200 soles por mes. Pero si tú me pagas una semana antes, yo ya no te voy a cobrar 200, sino te voy a cobrar 150. Claro, esos son mecanismos por los cuales el colegio está de alguna manera incentivando el pago oportuno, o el pago incluso antes. Pero allí pues no hay ninguna infracción, porque repito, o sea, les están dando beneficios que de alguna manera contrarrestan este tema de la anticipación en el pago, siempre que sea voluntario, ¿no? Si el colegio dice
tienes la obligación de pagar antes, no, ahí sí, ni hablar, ¿no? Tiene que ser un tema totalmente voluntario y con total claridad, tiene que quedar claro que es voluntario. Si el padre desea pagar por adelantado, sí, sí podría recibirse el pago, como les repito, pero hay que tener mucho cuidado allí, ¿no? Porque este pago voluntario por adelantado podría estar escondiendo otra medida, ¿no? Entonces sí hay que tener ese cuidado para verificar que efectivamente estemos ante un escenario de voluntariedad y no un escenario donde el padre esté siendo forzado a pagar anticipadamente bajo esta premisa de una acción voluntaria. Si ya informé antes, debo volver a informar las condiciones de las pensiones 30 días antes. Si se refiere a 30 días antes del término del año lectivo, sí, la norma establece que lo tiene que volver a informar durante la matrícula, si ese es el escenario. Es válido el cobro por cuota por nuevo ingreso. Entiendo que se refiere a la cuota o sea, la matrícula, la pensión y la cuota de ingresos. Si es cuota de ingresos, sí, es válido que a usted que se cobre en cuota de ingreso, ¿no? Como les digo, también de hecho existe ya el reglamento regulado la forma como se tiene que devolver la cuota de ingreso. Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si yo matriculo a mi niña para que estudie pues los 11 años, estudió 2 años y la tengo que cambiar? ¿Tendría derecho a pedir la devolución de la cuota de ingreso? Pues sí, ¿no? Y hay una fórmula incluso que ya está regulada en el reglamento, cómo van a tener que hacer el cálculo y la devolución. Entonces, si a mí me devuelven, por ejemplo, el equivalente, lo que faltaría por la prestación de estos 9 años, y yo, no sé, pues el año 4 decido traer de nuevo a mi niña, me tienen que cobrar una nueva cuota de ingreso, sí, porque ya me devolvieron la cuota de ingreso que yo había pagado, entonces sí tendría la obligación de pagar la nueva cuota de ingreso. ¿Qué pasa si no me devolvieron la cuota de ingreso? Pues sabemos que esta disposición también es una disposición relativamente nueva, entonces puede haber escenarios en los cuales los niños fueron trasladados antes de la vigencia de esta ley y pues no hubo devolución en ese momento. Entonces, en esos casos, pues ya no me tendrían que cobrar una nueva cuota de ingreso porque técnicamente esa ya está cancelada. Luego nos dicen, ¿es legal que los colegios mediante asociaciones implementen una especie de central de riesgo de padres morosos para evitar que sean acogidos en alguno de los colegios de la asociación? Entiendo que se refiere a que reporten la información, ¿verdad? A ver, ¿el centro educativo puede reportar la morosidad? Sí, sí puede reportar la morosidad de un padre a la central de riesgo. Recuerden que la central de riesgo es justamente una entidad que tiene esta naturaleza y tiene esta finalidad, ¿no? Es una central que permite que aquellas personas que tienen deudas puedan ser reportadas. O sea, eso sí es válido. El colegio pide una cuota para festividades, juegos florales, y si no se paga, el menor no participa. Claro, o sea, se entiende que no hay, o sea, nuevamente, no, cuotas extraordinarias para eventos, pues obviamente no se tienen que cancelar, no son obligatorios. Con respecto a la recopilación de copias o elaboración de material didáctico, estaría permitido la venta por la institución educativa. Ya, aquí sí, mucha atención, mucho ojo. En lo que se refiere a fotocopiado, hay un tema que es relevantísimo también, y son los derechos de autor. Los autores tienen derecho a que su material pues no sea comercializado sin su permiso. Entonces, obviamente, si yo soy una persona que ha hecho mi libro, ¿no? No sería válido pues que mi libro lo vayan fotocopiando así y lo vayan vendiendo. Hay una excepción, sí, hay una excepción cuando es por temas educativos y únicamente lo estrictamente necesario. Pero digamos, si ya me están fotocopiando todo el texto, pues queda claro que no estamos en un escenario estrictamente necesario, ¿no? Entonces allí podríamos estar ante una infracción de otra naturaleza. El servicio a distancia es solo para estudiantes con comorbilidades. ¿Qué sucede con el padre que desea se le brinda a su hijo un servicio a distancia que no cuente con comorbilidad? ¿El colegio debe brindar un servicio a distancia a pesar que el estudiante no pertenece? No. Como les repito, la norma es muy clara al señalar que el servicio a distancia se da de manera excepcional. ¿Y eso qué significa? Que solamente se va a dar en estos dos supuestos. Uno, si tenemos una persona, un menor con comorbilidad, y dos, si es que hay un escenario en el cual pues ha habido un brote, algo así, y se tiene que cerrar el tema del servicio presencial o semipresencial. Esos son los dos únicos escenarios. Aquí sí se ha superado esto que se veía el año pasado, ¿no? El año pasado, si bien es cierto, nunca se llegó a brindar el servicio presencial, al menos no a nivel urbano, pero sí había esta suerte como de decisión de los padres. En esta oportunidad no. La norma sí es clara en decir que la idea es que todos vuelvan a la presencialidad o cuando menos a la semipresencialidad.
el colegio puede cobrar por una licencia que supuestamente ofrecerá el colegio en materia robótica. Por una licencia, no entiendo el sentido de la consulta, o sea, si es un servicio vinculado al servicio educativo, no. Si es un tema adicional, sí pueden hacer cobros. O sea, si hay un tema adicional, un extra, un taller, sí se pueden hacer cobros adicionales, ¿no? Pero si estamos ante el servicio educativo común y normal, no te pueden hacer ningún cobro extra. Indican que los cuadernos de trabajo no requieren el procedimiento. Aplica también para los libros o cuadernos de actividad. Claro, el procedimiento para selección de textos es eso, para los textos educativos. No aplica para cuadernos de trabajo ni aplica para material de trabajo. Estos no están dentro de esta norma, no tienen un procedimiento específico. ¿Cuándo se realiza esta selección? La norma señala que la selección de textos se tiene que realizar cada vez que el colegio decida cambiar los textos educativos. Por ejemplo, se entiende que ahorita, si ustedes van a contratar los servicios, ya debería estar definido cuál es el texto educativo que se va a utilizar. Pero puede ser que ahora digan, bueno, vamos a cambiar los textos. Entonces tendrían que seguirse el procedimiento que establece la norma para esta selección de textos. ¿Puede un profesor, autor del libro, participar en la selección? Esperen un minuto. Ya. ¿Puede un profesor, autor del libro, participar en la selección de textos donde elabora? Bueno, ahí sí creo que tendría que analizarse el caso con mayor detalle, sí me reservo la opinión porque podría considerarse como un adelantamiento de opinión. ¿Qué mecanismos se debe tomar para la cobranza de las pensiones atrasadas? Bueno, el único mecanismo que actualmente existe es el que yo les estaba mencionando, que es el de retener los certificados por los meses no cancelados, y eventualmente negarse a matricular al niño para el siguiente año lectivo, siempre que lo informe previamente en la matrícula, y siempre que ratifique que eso va a hacerlo al final del año lectivo. ¿El costo de la matrícula no puede superar una pensión mensual? Sí, efectivamente, el costo de la matrícula tiene que ser máximo una pensión mensual, eso también está regulado exprofesamente en la norma. ¿Cómo saber quién es competente para conocer ante una denuncia? Por ejemplo, el Indecopi o el Minedu. Sí, les comento, de hecho hay muchos temas en los cuales tanto Indecopi como Minedu van a poder tener competencia, pero claro, hay que también entenderlo en su contexto, ¿no? Indecopi interviene velando por el consumidor, por los derechos del consumidor. Minedu interviene en el marco de su calidad como ente regulador. Entonces sí, podría darse el caso que tanto Indecopi como Minedu terminen viendo un tema similar, pero cada uno en el marco de sus propias competencias. Ya, a ver, vamos ahora con el tema de las resoluciones relevantes y luego seguimos con la pregunta. Estas son algunas resoluciones que me pareció importante compartir con ustedes, porque un poco aterriza un poco lo que hemos estado conversando, ¿no? Por ejemplo, el tema de los cuadernos de trabajo, ¿no? Esta es una resolución de la Sala Especializada en Protección al Consumidor del 2014, ¿no? Que dice: tanto la ley 29694, ley que protege a los consumidores de las prácticas abusivas en la selección de textos escolares, como su reglamento, establecen un proceso destinado únicamente a la selección de textos escolares, siendo que dicho proceso no puede ser aplicado de forma extensiva a cuadernos de trabajo, que tienen una naturaleza distinta. Como ya habíamos anticipado, claro, esto está pensado para los textos de consulta. Los cuadernos de trabajo tienen una lógica diferente y por ende no están protegidos o no están enmarcados dentro de esta ley. La actuación de las editoriales, ¿no? Esta es también una resolución de la Sala del 2013, ¿no? Dice: resulta sancionable que las editoriales ofrezcan a representantes y autoridades de diversos centros educativos beneficios patrimoniales a cambio de que estos soliciten a su alumnado determinados textos en la lista escolar. La Sala determinó que con esta práctica se promovía que los textos escolares sean seleccionados por los centros educativos en función a criterios ajenos a los estrictamente pedagógicos. Como habíamos mencionado, esta norma del proceso de selección de textos surge justamente como una respuesta a una problemática. ¿Y cuál era la problemática? Que los colegios estaban escogiendo textos no en función a temas pedagógicos, sino otros criterios sobre ti. Entonces, eso está prohibido, ¿no? Los textos deben ser escogidos en atención a criterios netamente pedagógicos. Luego, no, esta es otra resolución de la Sala, en la cual dice, ¿no? Como les decía, el proceso de selección de textos es bastante riguroso, ¿no? Y aquí, por ejemplo, este es un ejemplo claro
de cómo este colegio, pese a que había llevado adelante un proceso, no lo hizo de manera correcta. Dice, sin perjuicio de lo anterior, se debe indicar que incluso el acta de reunión antes referida no acredita que el procedimiento de selección de textos se haya seguido de conformidad con lo dispuesto en la ley y su reglamento, toda vez que no se consignó cuáles eran los textos propuestos para cada nivel y grado, limitándose únicamente a señalar el nombre de 3 editoriales. Como les mencionaba, es importante seguir el procedimiento y este procedimiento es pauteadito. Es punto 1, punto 2, punto 3. Si te escapas de uno de estos puntos, no estás siguiendo el procedimiento y estarías incurriendo pues en una infracción. En el tema de convivencia sin violencia, también tenemos una resolución de la Sala Especializada en Protección al Consumidor que señaló lo siguiente, ¿no? Dice, en caso un centro educativo verifique una situación de acoso entre estudiantes o bullying, tipo de violencia que se caracteriza por conductas intencionales de hostigamiento, falta de respeto y maltrato verbal o físico que recibe un estudiante en forma reiterada por parte de uno o varios estudiantes, se encuentra obligado a ¿qué? A adoptar de manera inmediata las medidas necesarias para detenerlo, conforme al reglamento de la ley 29719. Dicho dispositivo lo obliga a lo siguiente: registrar el acto de violencia y acoso entre estudiantes en su libro de registro de incidencias y anecdotarios, adoptar medidas de corrección en coordinación con el director del centro educativo, hacer un seguimiento a los estudiantes involucrados en los actos de acoso y una comunicación oportuna de los hechos a los padres de familia. Nuevamente, la norma aquí también nos pautea los pasos a seguir. Si te escapas de uno de estos pasos, no lo cumples, también podría ser pasible pues, de una sanción. El tema de discriminación. Si bien no lo hemos tocado como una norma específica, sabemos que el derecho a la igualdad es un derecho que es anterior a los derechos de protección al consumidor, que es un derecho que está vinculado con la dignidad humana. La dignidad humana nos dice que todos somos iguales ante la ley y esto se materializa en que nadie debe ser tratado de manera diferenciada, salvo que existan criterios objetivos que así lo garanticen. Y esta es una resolución del 2019 muy interesante, porque en esta resolución se recogió justamente un acto que estaba encubriendo un acto discriminatorio contra un menor que era huérfano de padre, ¿no? Entonces aquí lo que se señaló fue lo siguiente, ¿no? El motivo por el cual el personal del centro educativo se negó a dejar participar a un menor en la actuación del Día del Padre por no tener papá ha sido acreditado, no habiendo demostrado el colegio la existencia de causas objetivas y justificadas distintas de la discriminación. Contrario a ello, existen suficientes elementos de prueba que evidencian que el denunciado realizó actos de discriminación contra el menor por no tener padre, lo que se puede subsumir en el hecho de que el menor no tenga una familia convencional, lo cual vulnera la dignidad e interés superior del niño. Máxime si se tiene en consideración que el Estado peruano, a través del artículo 4 de la Constitución, reconoce a la familia como un instituto natural y fundamental de la sociedad. Es por ello que obliga al Estado y a la comunidad a prestarle protección. Quedó acreditado que el personal negó al menor su participación en la actuación del Día del Padre debido a que no tenía padre. Entonces, aquí vemos un acto de discriminación tal vez encubierta que finalmente también fue sancionada por el INDECOPI. Regresando a los temas de los cobros prohibidos, ¿no? Que ha merecido algunas preguntas por parte de ustedes. Esta es una resolución de la Sala Especializada de Protección al Consumidor y este es un pronunciamiento específico vinculado a un cobro de un seguro. Este colegio cobraba a los padres un seguro y no les daba la posibilidad de que ellos pudieran escoger otro proveedor, sino que formaba parte dentro de sus costos, digamos, el seguro contratado con una empresa en particular. ¿Qué nos dijo el INDECOPI en esta ocasión? ¿Qué nos dijo la sala? Nos dijo, a criterio de este colegiado, la presente infracción se configura desde el momento en el que se puso en conocimiento de los padres la obligación que tenían de realizar estos pagos. Ello, dado que la misma norma señala expresamente que los usuarios no pueden ser obligados al pago de sumas o recargas por conceptos diferentes de los establecidos en esta ley. Esta obligación, y por ende la infracción, se origina en aquel momento en que el padre de familia toma conocimiento de que debe realizar el pago de cuotas extraordinarias. En ese sentido, no es relevante si se llega o no a concretar el cobro. Las instituciones educativas pueden exigir a los consumidores de considerarlo pertinente que contraten seguros, sí lo pueden hacer. Sin embargo, lo que no pueden hacer es exigir el pago directamente por dicho servicio. Como ven aquí, nuevamente el INDECOPI dice, el padre es libre de contratar el servicio en el proveedor que considere pertinente. Si tu centro educativo le estás cobrando de manera específica, estás incurriendo en un cobro prohibido.
Medidas prohibidas también. ¿Qué cosa no puede hacer el colegio? Esto también es una resolución de la sala del 2021. Dice. Ahora bien, respecto de que era voluntario el cumplir con esta disposición, la disposición consistía en no enviar a los alumnos deudores al centro educativo. Los contextualizo. Este es un colegio que tenía dentro de su reglamento interno una norma específica que decía, si tu padre no puedes pagar la pensión o no has pagado la pensión o estás registrando morosidad, te sugerimos que el niño no venga al colegio. Más o menos eso es lo que decía. Entonces, ¿qué fue lo que dijo el Indecopi? Dijo, corresponde precisar que la sola indicación en el contrato implica una infracción a las normas de protección al consumidor, toda vez que en atención a que todo centro educativo, más allá de representar una autoridad para el menor, tiene la capacidad de condicionar la actuación de los padres, encontrándose en una posición que le permite exigir ciertas conductas, pues la motivación principal de esto será colaborar con el proceso educativo de sus menores hijos. Por ende, cualquier solicitud efectuada por dicha institución resultará suficiente para que la misma sea asumida por los padres de familia como una medida de carácter obligatorio. En esa línea, en caso el centro educativo haya permitido a los alumnos cuyos padres incurrían en atraso en los pagos el asistir a clases, sería una situación incapaz de desvirtuar la existencia de la conducta infractora, pues bastaba con establecer la medida cuestionada para que califique como una fórmula intimidatoria para los padres y podría serles opuesta en cualquier momento. ¿Esto por qué? ¿Qué pasó aquí? El colegio lo que dijo fue, bueno, yo lo había puesto en mi reglamento, pero allá si el padre voluntariamente hacía caso, no. Tanto es así que yo tengo incluso el registro de personas que tenían morosidad y que sí vinieron a clase y no tuvieron ningún problema. Y el Indecopi le dijo, no, un momentito, recuerda que tú aquí estás en tu rol de autoridad, recuerda que los papás van a seguir tus indicaciones, ¿por qué? Porque quieren que su hijo efectivamente cumpla el proceso educativo que tú le ofreces. Y por ende tus sugerencias tienen que tener mucho cuidado al momento de hacer sugerencias también, porque lo que podría ser una sugerencia, el padre lo podría considerar como una medida obligatoria. Entonces, esto es muy importante y justo lo que estamos conversando también hace unos minutitos con relación al pago de pensiones, ¿no? Hay que tener mucho cuidado de cómo se traslada la información a los padres, porque puede ser que haya determinada información que se esté trasladando y que no esté quedando claro la voluntariedad y más bien los padres se sientan conminados a acatar determinadas disposiciones que no necesariamente son las que corresponden. Bueno, eso sería por mi parte y ahora vuelvo a las preguntas que tenemos aquí. Más bien, Catherine, si me ayudas con la presentación, por favor. Continúo con las preguntas que quedaron pendientes. Y Gladys, gracias. Gracias. Ya. ¿Cómo quedan las pensiones cuando por contagio pasa educación a distancia, considerando que tenemos costos por educación presencial, semipresencial y a distancia? Bueno, de hecho, entiendo que los centros educativos en este momento deben estar estableciendo sus pensiones diferenciadas, ¿no? Entonces ahí no debería haber mayor inconveniente porque está señalado cuál es el costo. Ahora, también es cierto, ¿no? Que el colegio también podría decir, bueno, el costo del servicio es igual, sea presencial, semipresencial o a distancia, el costo sigue siendo el mismo, ¿no? Recuerden que el tema de precios no es algo que Indecopi regule. Indecopi no interviene en el tema precios. En el caso de que un niño padezca de una enfermedad como el asma y se contagie del COVID, ¿es posible su reinserción al colegio? Bueno, aquí sí me excuso de poder contestar, no desconozco el tema médico, entiendo que debe haber un tema médico ahí de por medio, que es más allá del tema que tenemos aquí en la charla. ¿Es válido el cobro por concepto de entrevista y evaluación a un alumno nuevo antes de que cobren la matrícula? Hay determinados costos de trámite, señores, eso sí es válido, hay determinados costos. Lo que sí recuerden es que a los únicos que no se les tiene que evaluar son a los pequeñitos de inicial y primer grado, ¿no? Ellos son los únicos que no tienen que pasar por una evaluación. En el caso de los demás alumnos, ellos sí pueden ser objeto de una evaluación. En caso de un colegio cuya promotoría sea a su vez una asociación de padres de familia de participación de los mismos padres, ¿qué calificación tendría un acuerdo de padres para implementación, por ejemplo, un comedor? Ya, sin ánimo de, nuevamente, sí me excuso ya de colocarnos en un escenario específico, pero nuevamente, recuerden, ustedes como padres de familia están obligados a cubrir los costos vinculados al servicio educativo. Hay otros costos adicionales, por ejemplo, que la PAFA puede establecer, ¿no? Y si bien es cierto, la PAFA, recuerden que es una asociación de naturaleza civil. Yo me afilio a la PAFA y se entiende pues que
Si me afilo a la PAFA es porque comparto las premisas, los valores que ellos tienen, y estoy pues adscribiéndome a determinadas reglas. Pero el colegio podría decir, bueno, como Gladys se adscribió a la PAFA y a la PAFA le debe plata, yo por ende no le voy a brindar el servicio a sus hijos. No, o sea, son dos cosas totalmente diferentes. ¿Es válido que la institución educativa solicite como requisito mi historial crediticio si en las guías orientativas de la matrícula se establece que se puede evaluar justamente las condiciones económicas? Y eso también es válido porque resulta importante conocer, ¿no?, a la persona que tenemos al frente para entablar la relación de consumo. Entonces, sí es válido que el colegio pueda indagar un poquito para ver si va a haber un cumplimiento o eventualmente habría un riesgo de no pago, ¿no? Como institución se puede colocar al padre moroso en Infocorp. Sí, como les digo, la central de riesgo sí puede ser, es un canal válido para que el centro educativo pueda reportar esta información. Recuerden que la central de riesgo incluso tiene una regulación especial, ¿no? Hay una ley específica que regula cómo es la información en la central de riesgo, qué información tiene que ser presentada por el reportante, y también el derecho que nosotros como padres tenemos de poder solicitar que esta información sea eliminada o actualizada, dependiendo, ¿no? También hay una regulación especial allí. ¿En qué caso se podrá solicitar la devolución de la cuota de ingreso? Bueno, como les menciono, actualmente existe ya una norma que regula la forma como se devuelve la cuota de ingreso. Está en el reglamento, el reglamento que se aprobó el año pasado, el 2021. Así que sí hay una norma que expresamente establece cómo se va a devolver, hay una formulita incluso, así que si ustedes no llegan a ningún acuerdo, esa fórmula es la que se va a terminar aplicando. Y creo que con eso, Catherine, hemos culminado con las consultas. No sé si tienen alguna consulta adicional. Me disculpan si me he excedido en el tiempo ya. Te envié una última consulta, a ver si la puedes revisar, por favor, Gladys. Me dicen aquí que hay un tema que quieren que refuerce, pero podrían por favor indicar a qué tema se refieren, porque no sé específicamente a qué tema se están refiriendo. ¿Al de la devolución de la cuota de ingreso o...? Bueno, si es al de la devolución de la cuota de ingreso, como les digo, el reglamento ya establece de manera clara la forma como se va a hacer la devolución. Incluso hay una fórmula, como les digo, que dice, ¿no?, cuántos años le faltaban para terminar el año, para terminar su educación, cuántos años estuvo en el centro educativo, y hay una pequeña formulita que establece cómo nos van a devolver la cuota de ingreso. Y sí es obligatorio que les devuelvan esta cuota de ingreso, está regulado, y más bien cuando no hay acuerdo para la devolución, se tiene que recurrir a la fórmula. El de las sugerencias, ya. Sí, como les había mostrado en la resolución anterior, esta es una resolución que se pronunció sobre un tema muy específico, muy concreto. Era como les cuento, los contextualizo nuevamente para que quede un poco más claro el tema. Este era un caso en el cual un reglamento interno del centro educativo tenía una pauta precisa y decía: si tú, padre de familia, estás presentando morosidad en el pago, te sugerimos o te recomendamos que no envíes a tu niño al centro educativo. Más o menos, palabras más, palabras menos, decía eso. Entonces, cuando este colegio fue traído al INDECOPI vía una denuncia, el colegio dijo, pero tengan presente que esta cláusula yo nunca la he aplicado. Tan no la he aplicado que incluso si ustedes revisan mis registros de asistencia, van a ver que tengo muchos niños morosos que venían a clase y no tenían ningún problema. Es más, o sea, ustedes deben ver eso como una suerte de recomendación, sugerencia, pero algo que finalmente quedaba en el padre de si acataba o no acataba. Entonces, ¿qué fue lo que dijo el INDECOPI? El INDECOPI dijo, un minuto, tu centro educativo no eres cualquier agente o cualquier ente. Tu centro educativo tienes una posición de poder respecto de los padres. Entonces, cualquier recomendación que tú des, ten cuidado porque el padre lo puede entender no como una recomendación, lo puede entender como algo que es obligatorio. Entonces, tú no me puedes decir a mí que esta disposición que estaba en tu reglamento era una sugerencia, porque desde el momento en que tú la pones allí con esos términos, lo que estás indicándole al padre es que es mejor que no lleve al niño al colegio. Y eso es lo que no se permite. O sea, el INDECOPI le dijo, desde el momento en que tú, desde tu posición de poder, le das una pauta a un padre, ya estás condicionando su accionar.
Si el padre acata o no acata, es otra cosa, pero tú ya cometiste una infracción. Eso fue básicamente el caso puntual que les comenté en la resolución anterior. El Minedo expide certificados a través del CIAFE a cualquier padre imposibilitando mecanismos de control. Sí, es correcto lo que señalan, ¿no? Lamentablemente, ahí esta medida que se implementaba en la norma, que es la retención de certificados, al final puede ser superada porque hay otra manera de adquirirlos, ¿no? Es correcto ello, pero aquí sí tenemos que nuevamente colocarnos en esta situación especial en la cual se encuentran los menores, ¿no? Y el derecho a la educación de los menores es el que prima y es el que le resulta de mayor relevancia para el Estado. En todo caso, los centros educativos podrán gestionar el cobro de sus acreencias a través de otros mecanismos, ¿no? Podrán pues reportar esto ante la central de riesgo, podrán iniciar gestiones de cobro ya en la vía que corresponda, pero es correcto, o sea, lo que la norma prioriza aquí es el interés superior del niño y el interés de que él siga estudiando. Si fallece un padre cuando está estudiando, dejan de cobrar. Hay una beca, hay una ley específica que regula una beca para aquellos niños que pierden al padre que era el encargado de pagar las pensiones. Sí hay una regulación especial también al respecto. Bueno, Catherine, creo que con eso hemos culminado. No sé si... Le pasé una última pregunta, Gladys, por favor, que ha Si llegado del Facebook. un padre de familia está en Infocorp, ¿se le puede negar la matrícula? Ya, nuevamente, sin ánimo de adelantar opinión, reitero, la norma sí especifica que hay condiciones económicas que pueden ser evaluadas al momento de matricular a los niños, sí lo señala. Entonces, partiendo de esa premisa, podríamos decir que esa podría ser una justificación. Antes de agradecer a Gladys, en realidad muy interesante lo que nos ha comentado, quería invitarles a todos ustedes, amigos, a que puedan entrar en este momento, en ese link que estamos disponiendo en el chat. Por favor, ingresen al chat para que puedan entrar en un link que es básicamente nuestro sistema de encuestas. Es una encuesta muy breve relacionado tanto a la ponencia que se ha dado, de nuestra organización, y hay una parte muy importante allí que les pedimos que puedan señalar qué otros temas a ustedes les interesaría que podamos proponer para ustedes. Son varias materias en Indecopi: protección al consumidor, barreras burocráticas, competencia desleal, entre otras materias muy, muy importantes. Les pedimos un minuto para que puedan llenar esta muy breve encuesta en este momento aquí en la parte del chat, ¿no? Mientras lo hacen, en ese momento quería quizás hacer un pequeño comentario respecto de lo que Gladys nos ha dicho en toda esta actividad académica, ¿no? Es un servicio muy esencial todo lo que tiene que ver con el sistema educativo y en específico con nuestros niños. Si ya es importante cuando compramos lo que fuese, cualquier cosa, un teléfono, lo que fuese, si ya es importante cuando no se cumplen por ahí algunos derechos, imagínense cuando es relacionado con nuestros hijos, con un niño que está en plena etapa de formación. He escuchado ahorita una de las preguntas que le habían hecho a Gladys, ¿no? Imagínate que a un chiquito, porque su papá debe, imagínate que debe en el colegio, le dicen, ya tú te quedas afuera en la puerta, o te quedas en el patio, ¿no? Es un tema bastante delicado, ¿no? En realidad, qué excelente, Gladys, yo estoy muy contento por la exposición que has hecho, los temas que has tratado, por la cantidad de preguntas, podemos fácilmente deducir que ha generado mucho interés en todos nuestros participantes, y a ustedes, amigos, también les esperamos en las próximas actividades académicas, sean visitando la página web www.escuela-medioindecopi.edu.pe para que puedan conocer las diferentes actividades académicas que proponemos para ustedes. Gladys, finalmente y nuevamente, muchas gracias por tu participación. Esperamos que muy pronto también nos puedas acompañar en las actividades que tiene Indecopi para todos ustedes. Muchísimas gracias y hasta la siguiente actividad académica. Hasta luego, amigos. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias.